1, 2, 3, 4. 4. Ah, ¿todavía no? 1, 2, 3, 4. Hola, somos Ani y Alex. Y nosotros somos Bolín Bolobán. En esta ocasión vamos a platicar de Mank, una película brillante, sumamente excelsa. Creo que esa es la manera de abordar una película que fue muy aclamada por la crítica, pero que a ti no te lo pareció tanto. Entonces, creo que es la respuesta básica para escapar, para escapar del tema. No diría que es una película mala, pero sí diría que es difícil de seguir porque es muy, muy lineal, no tiene ningún momento de sorpresa ni nada. Es una narrativa muy plana, entonces creo que si puedes resistir, pues el ritmo que lleva, que la verdad sí es bastante lento, creo que podrías disfrutar la película. No es mala, solo en mi percepción es lenta. Pero aún así no creo que sea un imperdible para nadie. Sí, es ganadora a mejor fotografía en los Oscar y pues yo creo que sí es bien merecido. El juego de luces y sombras estaba bastante bien. Tampoco diría que vi planos que me volaron la mente. La verdad es que pues creo que los realizadores se preocuparon mucho por rendirle honores al Hollywood de los años 30 y pues está bien, supongo, pero no hubo algo que me hiciera vibrar, ¿no? Sí, yo no siento que sea tan bien merecido para ser el ganador de fotografía. Pues yo sí esperaba algo más como 1917, que fue la ganadora del año pasado, o algo más como Roma, ¿no? Que también fue una película en blanco y negro, que también trabajó con los contrastes, pero que sí te regaló buenas tomas, al menos en mi percepción. Yo sentí que Mank parece que tiene dos estilos en la misma cinta, ¿no? Hay una parte en que sí se ven mucho los claroscuros y los contrastes, tanto que a veces hasta cuesta trabajo un poco verle la cara a los protagonistas, bueno, a los actores. Y hubo otra escena como cuando están en la fiesta de las elecciones, donde toda la secuencia de las copas, el entorno y demás, sí lo sentí como que trataron de hacerlo muy al estilo de una película de los 40. Entonces yo sentí que estuvo un poco mixeado el estilo de la película, ¿no? O tú como ves, ¿tú sí sientes que iba todo en la misma línea? En la misma línea como. En la misma línea visual, o sea, Ah. como que siento que una parte sí era moderna, o sea, sí era en blanco y negro, pero siento que sí se notaba que era una película de ahora. Y yo lo noté mucho en esa escena larga donde eran como muchos close-ups a muchas cosas, que sí trataron de apegarse a como si sí fuera una película antigua. Entonces yo sentí como dividido el estilo, como que trataron de hacer dos cosas. Pues puede ser, yo creo que sí. Su intención era acercarse al cine de los 30, está bien. Y ahora que lo recuerdo, sí hay una escena que me gustó mucho, que es cuando están esperando las elecciones y hay todo esta escena súper como mezclada con tomas con la opacidad reducida y superpuestas y entonces se mueven porque el tipo está todo viajado de alcohol, creo, y las cosas giran y se ven, creo que sí ahí sí sentí que se vio bien alcanzado este efecto de los 30 en el que cosas pasan. ¿Son los 40? Pero está en los 30, ¿no? O sea, ya hasta el 42, creo, dice. Pero después del 31 es en cada 40, ¿no? No. ¿No, güey? No sé. Yo digo que son los 40. Bueno, es que culturalmente, pues, el 30 es los 30 son del 30 al 39, ¿no? Entonces yo ya la porque yo dije que el estilo de los 40. Bueno, no importa, continúa. Sí, o sea, pues, y eso sí se me hizo bastante cool. Esa escena me gustó mucho, pero fuera de eso sentí que son 2 horas muy pesadas.
También, también me pasó esto que evidentemente fue mi culpa, que salen este lenguaje de guión que, que se me hizo muy interesante al principio, que es interior o exterior, lugar, eh, día, no, Año, ¿no? momento, Ujú. si es mañana, tarde o noche, y aquí pues por razones de narrativa incluyen año y además pues tenían esto, añadieron también cuando era un flashback del pasado, no sé bien si se usa así en los guiones, creo que eso nunca lo había visto, pero es posible. Pero pasan muchos saltos de tiempo, muchos, y la verdad es que a los 15 minutos dejé de pensar y ya ni prestaba atención a los letreros y dejé de entender la narrativa. Hacen demasiados flashbacks y además creo yo que son un poquito innecesarios porque pasan, por decirlo así, del 39 al 37 o cosas así, ¿no? Entonces a mí me habría gustado más una narración lineal, cronológicamente, desde el principio hasta el final. Yo sentí que esta narrativa era innecesaria y pasa esto que pues Sí, yo creo que la historia es tan plana que los letreros eran forzosos para que pudiéramos entender qué estaba pasando. Sin embargo, en la búsqueda de dinamismo, a mí me pareció que era tal vez esa la razón de que no fuera en orden cronológico, en búsqueda a lo mejor de hacer más dinámica la historia. Le dieron tantos brincos que yo también perdí la atención a momentos. O sea, sí habría escenas que la verdad ya no supe qué estaba viendo. Ya como a media cinta recuperé el entender qué era cada brinco y seguir bien los letreritos para, pues para entender pues cómo había llegado Manca a eso, ¿no? Cómo había llegado a ser ese viejo alcohólico desprestigiado que estaba sometido a un contrato y por eso tenía que escribir, ¿no? Bueno, no es tanto un twist, pero bueno, no como sorpresa para el espectador, sino la sustancia de la historia es que justo en este momento de su vida es cuando escribe su obra más importante, ¿no? Entonces esa es como la parte central de la trama. Creo que a lo mejor si hay algún fanático precisamente de esa película, de Ciudadano Kane. Ajá, de Ciudadano Kane, pues tal vez sí le pueda parecer más relevante seguir la historia del guionista, ¿no? Cómo llegó a esa creación, porque realmente en lo que te va contando, él, pues él transcribió lo que vivió, ¿no? O sea, realmente una de sus principales virtudes, aparte de su talento, es ese poder de observación. Entonces llegó un punto en que todo lo vivido lo pudo plasmar en una cinta. Y no sé, o sea, si estás, si eres muy fan de la película o del trabajo de este guionista, pues a lo mejor te aporta, ¿no? O sea, sí te llena conocer un poco más la vida de, pero creo que como tal, o sea, no, creo que en esta ocasión, pese a que tiene sus momentos la película, creo que sí una leída de Wikipedia te llena esos huecos. La película no se me hizo tan extraordinaria como para sentir que era súper necesaria. Hasta me hace pensar que justo como está hablando de ese Hollywood de 1930 y tantos y pues de cómo se estaba moviendo el cine y la política, pienso que tal vez fue eso lo que hizo que a los miembros de la academia les volara la cabeza y reconocieran tanto esta cinta, porque pues a final de cuentas los acerca a su realidad. Pero como público en general, pues no se me hizo ni tan reveladora ni tan relevante. Tal vez si estuviera muy identificada con las personas que aparecen en la cinta, pues entonces me hubiera parecido igual de relevante. Pero yo creo que para el público en general, pues sí es algo que puedes pasar de largo sin ningún problema.
Sí, yo creo que culturalmente alcanza a ser relevante con el hecho de que pues Ciudadano Kane es considerado por muchas personas la mejor película de la historia y pues yo creo que la mayoría de las personas, yo incluido, pues teníamos insertado en la cabeza, aunque no la hayamos visto, porque todavía no la he visto, me aterra enfrentarme a la peor a la mejor película de la historia. Todos damos por sentado que Orson Welles es el guionista, ¿no? Y en ese aspecto, creo que sí es interesante conocer que el creador del guión, al menos del primer borrador, fue otra persona. Y además esta onda de que los guionistas cedían los derechos de los guiones por dinero, pues también se me hizo eh, medianamente interesante. Pero pues son cosas que todavía pasan, ¿no? Son los famosísimos ghostwriters que escriben obras o canciones o cosas así y les venden la autoría a otros artistas más reconocidos y pues nada. Entonces pues sí, por ahí estuvo bien. Pero lo que yo sentí en lo que pecó mucho fue en prestarle cámara a una cantidad impresionante de personajes que pues no pintan nada en la historia, ¿no? Y más que nada lo hacen para situarte, para ponerte en situación hey, estos son los estudios de los años 30, mira, esta actriz, este director, este productor, y por si eso no fuera suficiente, y estos directivos de Hollywood. Entonces, creo que la primera hora está bombardeada de personajes que me hicieron perder la noción de quién era quién. Y como es en blanco y negro, y como tú mencionas, hay tomas en las que las caras no se pueden identificar también, pues ya la verdad ni entendí quién era quién, ¿no? Al principio mencionan a Scott Fitzgerald. Y yo, hey, sí, claro que sí, el gran Gatsby, ¿no? Pero después ya mencionaron un montón de personas que pues no conozco y a lo mejor ni tendría por qué saber, porque pues no es mi cultura ni es tanto así como mi historia, ¿no? Mi historia nacional. Entonces, pues dije, claro. Ya en la segunda hora creo que ya se disfruta más porque ya establecieron qué personajes importan y quiénes no. Y ya les prestan mucho más foco a los personajes principales. Sí, es lo que te digo. Yo creo que recibió muchísima atención por eso, porque le llega al nicho que sí pertenece, la verdad. O sea, Ujú. yo creo que si hubiera hablado de cualquier otra cosa, no hubiera sido tan relevante. Creo que pese a que es larga y lenta, te deja con otras inquietudes. Por ejemplo, cuando la enfermera le ayuda a cambiar su alcohol en las otras botellitas y le dice la chica que le está ayudando con la transcripción que por qué lo hace, que no le tenga miedo. Pues esta chica dice que Mank rescató toda una comunidad de judíos. Entonces eso a mí se me hizo un dato como súper relevante porque yo creo que es algo que pocos saben. Y ya, o sea, no dijo cómo, ni por qué, ni cuándo, ni nada, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ahí eso pudo haber aportado un buen y no lo entendí tanto, ¿no? Más bien no dijeron nada más que ese comentario que te da a entrever que era una buena persona, pero pues ya. Y otro de los momentos que yo sentí que a lo mejor pudieron haber aportado más, porque creo que sí fue crucial para Mank, fue todo, yo creo que fue uno de los primeros contactos que tuvo, si no es que el primero, el cine con la política, bueno, antes de que existiera la televisión, y ahora ya sabemos cómo va eso, pero pues cómo influyó en esa guerra sucia para unas elecciones, ¿no? Cómo según lo presentan como testimonios y entre ellos pues reconocen al actor que están escuchando en el spot, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor si hubiéramos omitido ciertas figuras del medio y nos hubiéramos adentrado un poquito más en esta guerra sucia, pues a lo mejor nos hubiera cautivado más como audiencia y de todas maneras, o sea, esta parte, por ejemplo, creo que sí hubiera sido bien importante
porque sí fue parte del declive de Mank en el medio. O sea, aparte de su alcoholismo, que fue yo creo que el 50% de lo que le hundió, el otro 50% fue que él no estaba de acuerdo en cómo se estaban manejando las cosas en la producción y cómo el dueño, por irse llenando de billetes, fue haciendo guerra sucia, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que esos dos temas a mí me los dejan muy por la superficie y como dices, le dieron un buen de protagonismo a muchas personas y muchos nombres que pues a lo mejor fueron importantes, seguramente sí, pero pues para esta cinta no lo eran. Entonces pudieron habernos quitado ese embrollo de gente para habernos contado pues tal cual, más historia. Sí, eso de las elecciones, pues al ser yo un ente externo, sentí que era pura propaganda de demócratas. O sea, como no conozco la historia del país, pues, y como además es un hecho de hace 90 años, o por ahí, pues ni siquiera alcancé a entender cuál fue el problema de que ganara el republicano y no el demócrata, ¿no? Ajá. O sea, pues, algo bueno habrá hecho, ¿no? Creo que Mank dice que en dos mandatos no ha presentado ninguna iniciativa o algo así, pero pues no sé. Eso a mí no me dice nada. ¿Qué tal que el país, que el estado ya funcionaba bien, ¿no? Entonces, pues no sé. Tampoco, no alcancé a entender cuál fue el problema de que perdiera Upton Sinclair, ¿no? Más allá de que, si bien no fue un fraude per se, pues fue un montón de estrategias sucias, ¿no? Y de aprovecharse del cine como elemento de propaganda, ¿no? Y hacen este símil entre lo que hicieron estos republicanos y lo que hacía Goebbels, ¿no? Y pues dije, pues a lo mejor sí, pero sigo sin alcanzar a captar la relevancia del acto. Sí, es lo que te digo, o sea, a final de cuentas yo creo que es muy importante que el cine considere que es universal, ¿no? O sea, pues es que no sé, o sea, tal vez sí está justificado que si vas a hablar de un momento en específico, pues es ese momento en específico, pero creo que hay que encontrar maneras de presentar la historia y que sea entendible para todos, ¿no? O sea, más en pues en esta historia que se adentran un buen a explicarnos de cabo a rabo cómo estaba estructurado Hollywood y que no te puedan decir qué tenía exactamente cada candidato, quién fue, ¿no? O sea, se me hace como feo porque a la mera hora resulta que pues hay una guerra sucia, que gana el que no debía o no sé si sí debía, o sea, no, yo tampoco entendí qué de malo tenía o qué de bueno. Y sentí que caen en lo que critican justamente, que republicanos malos, 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 y demócratas idealistas, idealistas. Entonces dije, bueno, están haciendo una crítica de algo que están haciendo en este preciso instante, ¿no? Ajá, y aparte, por ejemplo, cuando su amigo se suicida, pues tampoco te alcanzas a dimensionar por qué, o sea, qué fue tan gravísimo. O sea, él más o menos lo explica que tuvo que ver con el Parkinson, que ya se le había declarado, o sea, tampoco pasaba por un buen momento personal y también por la propaganda política que hicieron. Ujú. Pero aún así, o sea, no entendí que era tan grave, ¿sabes? O sea, como lo vi tan encimita Y y... además siento que le echaron toda la culpa de la derrota del demócrata al cine cuando fueron mil factores, ¿no? No solo el cine. Entonces ahí sentí que le dieron un poder excesivo al cine cuando realmente no estamos seguros de que ese fuera el factor decisivo, ¿no? Ajá, y aparte, por ejemplo, pues leyendo un poco sobre el tema para tratar también de armar el rompecabezas, pues resulta que quien se suicidó fue una directora, Ujú. Shelley Metcalf. Entonces ya no entendí qué tan apegado no está a la realidad. Lo importante de hablar de personas reales es precisamente que Ciudadano Kane sí está basado en personas reales. Entonces eso es como lo relevante de no alterar esa parte. Y si en un detalle así tan pequeñito, pues ya no fue tal cual, ya no sé qué tanto es una historia basada en hechos reales, una ficción, una biografía o qué era. No sé.
Ajá, además siento que caen en metáforas bien rebuscadas. El mono del organillero. Ajá, la de... Bueno, el tipo que le decían Willy, ¿no? Que Mm. hacen esta similitud con Don Quijote, ni la entendí. Y sí le presté atención. Y al final hacen creo que esta parábola del mono organillero que los últimos 3 diálogos apagué el cerebro y ya tampoco entendí que tenía que ver con nada, ¿no? Y... Pues es que no sé, porque yo al principio entendí que para Mank, Marion era como un amor platónico, ¿no? O sea, en la Sí, cinta no ponen que fueran algo, sabrá si fueron o no fueron, pero pues le dice Dulcinea y yo entiendo que por eso todo lo arma alrededor del Quijote, ¿no? ujú, Supongo. pero él no es el Quijote es Willy, ¿no? Ajá, el Quijote es Willy. Y cuando a su vez Willy le dice a él la metáfora del organillero, pues yo entendí algo así que cuando estás bajo el yugo de alguien más, aunque te den joyas y te den lujos, Ujú. pues tú vas y chambeas, ¿no? Y que a su vez tú crees que lo haces en plena libertad, pero no es así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, Hasta esa parte estamos bien. ay. Entonces, pues la del organillero fue una transcripción demasiado literal, y la del Quijote fue muy, muy figurativa, entonces, Porque además ni siquiera era un Quijote clásico, ¿no? Era un Quijote editor de un diario o algo así. ajá, entonces ahí siento igual que fue un error, porque justo, o sea, una es una transcripción literal de lo que era Mank en la compañía o de lo que somos todos los que trabajamos para alguien más, y la otra estaba tan rebuscada que si no te pones a investigar quién fue cada uno, como que no le agarras, ¿no? O sea, Ujú. yo tampoco le entendí muy bien, pero por lo que veo, si es que pasó así o así lo armaron para darle intención a la película, pues se supone que eso sucedió, que sí hubo esa cena y que prácticamente Mank le avisó que iba a hacer una película sobre él, ¿no? Entonces, si fue así, advertido estaba de todas maneras, pero pues resulta que Ciudadano Kane y la vida de Willy y la vida de Willy van en paralelo por eso, ¿no? Porque son personas que empezaron con buenas intenciones y en el camino pues ya se trata todo esto de búsqueda de poder, ¿no? Y resulta que Willy pues sí fue un hombre increíblemente rico y poderoso. Entonces, pues no sé, o sea, creo que está bien para entender cómo nació Ciudadano Kane, pero es que no sé, o sea, yo vuelvo a sentir lo que decimos, ¿no? Hubieron tantos personajes, el mismo hermano de Mank, no entendí muy bien cuál era su relevancia en esta historia. A lo mejor si hubiera sabido o si investigo más quién fue en el medio, encuentro la relevancia, pero creo que ese personaje igual se pudo haber omitido, porque pues fuera de que lo visita y resulta que él también quiere dedicarse pues a ese medio y a ser guionista, pues no entendí muy bien qué tan importante fue, ¿no? Pero creo que tendríamos que revisar más la biografía de los demás personajes para de todas maneras terminar de entender por qué Ciudadano Kane es un paralelo a, ¿no? Todo lo que pasó en esos tiempos y con estas personas. Pues podría ser, pero siendo que es una película de 2 horas 11, siendo que tenían tiempo de sobra para hacerte algunas explicaciones que pues te digo, dan por hecho que el espectador tiene que saber de qué habla. Y pues no sé, no, no siento que que... Además siento que ni siquiera me hizo sentir que valiera la pena ponerme a investigar qué onda con estos em, actantes de la historia. Pues no, porque si lo piensas es como el cliché de los artistas, ¿no? De muchos, pues sí, de muchos artistas, de muchos escritores, pintores, lo que sea, a lo que se hayan dedicado, que terminan en la miseria, ¿no? Bueno, desprestigiados. Tampoco creo que sea
como que te rompa la cabeza al final, ver que él terminó alcohólico Ujú. y sin la gloria que merecía. Desafortunadamente tampoco es nuevo y tampoco te lo cuentan más íntimamente como para que logres hacer empatía con Mank, ¿no? O sea, creo que lo ves y, o sea, sí es feo porque no es una historia aislada, por eso es que no es tan relevante. Es algo que les ha tocado pasar a muchos genios, Ujú. que ya póstumo es que reciben ese prestigio, ese reconocimiento y a veces hasta premios. Entonces creo que no tampoco te revela nada porque no te deja que hagas este clic con el personaje. Por eso de que yo también siento que en 2 horas 11 minutos tenían mucho tiempo de haber hecho una historia más concisa, pero mejor explicada. Y no lo hacen. O sea, sí tienes que rellenar los huequitos para ver qué acabas de ver, ¿no? Ujú. Entonces, siento que no fue revelador. Más me hubiera interesado entender el papel del cine en la política. Ujú. Tampoco creo que sea para atribuirle al cine todas las decisiones del país, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro. Porque pues sí, pues tal cual, ¿no? Ponerse a hablar de política es encontrar un montón de factores para, pues para ver por qué pasan las cosas. Porque una campaña ataca por varios frentes, no nada más por televisión, radio, spots, redes sociales ahora o lo que sea. Claro que sí dimensiono el impacto que fue lo que es ahora redes sociales, lo que fue en su momento, que en el cine te presentaran eso, ¿no? O en la radio que de repente oyeras un testimonio triste. Sí lo entiendo, ¿no? Sí entiendo lo que fue llegar a la masa de esa manera, pero pues tampoco te dan a entender mucho. Ujú. Entonces, pues yo creo que en general yo también sentí que perdí el tiempo porque estéticamente sí hay una que otra cosita que sí, pues sí te atrapa. A los dos nos quedamos con la misma escena de la fiesta de las elecciones, la misma secuencia de tomas. Creo que sí te lleva, sí te remonta a otra época por un momento. Ujú. Sin embargo, sigo sintiendo que son dos estilos porque juegan tanto con los claroscuros y ya estamos, o sea, ya está trabajado en otros tiempos, pero a la vez de repente dejan las caras tan oscuras que cuesta trabajo verlas como creo que costaba trabajo ver esas cintas. Pero antes era porque no había la calidad que hay ahora, ¿no? Ni nada de lo que hay ahora, todo lo que ya se puede trabajar también postproducción. Entonces, que el que en una película de ahora fuera tan intencional el dejar tan opaco las escenas y los rostros, creo que no fue un acierto. Siempre he dicho Mank. Nunca he dicho Hank. No, si has dicho Mank. Yo también me fijo de que no diga marca. Otra cosa que siento que está bien rara es que en su afán de ensalzar la figura de Mank, siento que empezaron a tirarle lodo a Orson Welles y todos lo tenemos como un héroe del cine, ¿no? Entonces como que tampoco entendí bien eh, su intención como de manchar, entre muchas comillas, al enfant terrible, ¿no? Como que... Sí, a- a- porque prácticamente se vio como alguien que quería robar el trabajo de otro artista, ¿no? Bueno, lo compró, pero se y, quería quedar con eso, con ese crédito. y no solo ladrón, colérico, grosero. Y hasta el final, como si no fuera suficiente, te ponen que Mank y Wells nunca volvieron a trabajar juntos, ¿no? Y a pesar de que ambos en sus mensajes de agradecimiento a distancia, como que parece que le tiraron carrilla al otro, pues, te- Después de ver la película ya no parece carrilla, ¿no? ajá, y pues te dan a entender que pues, o sea, después de poner a Mank como este tipo de mente, de mente consciente y así, que pues es culpa de Wells que no hayan vuelto a trabajar, ¿no? Y pues a lo mejor sí, pero ahí como que yo cuestiono la necesidad de decirlo. Y la verdad es que si lo hubieran dicho abiertamente,
agradecido más que estén ahí tirándote piedritas de que Orson Welles no era tan genio como crees, ¿no? Sí, está raro. Es que, ajá, o sea, te dejan para que lo dudes qué tan maestro no era Wells, ¿no? O qué tan buena persona o no, porque resulta que aquí tiene que ver hasta su integridad como persona, ¿no? O sea, llegó bien mala onda, todo colérico, le aventó sus botellas. Al principio sí lo quiso persuadir de que renunciara a los créditos por, por el guión. A la mera hora, como Mank no quiere, pues termina cediendo de muy mala manera. Y también desde antes, ¿no? Por teléfono le dice, sí, está bien para hacer el primer script, ¿no? Hay que trabajar en algunas cosas. Ajá, no sé como que dan a entender que, pues que fue un ventajoso por donde le veas, ¿no? No sé, creo que ahí también es lo delicado, ¿no? De contar una historia sin la otra mitad. Creo que esta película era sobre Mank, pero también creo que en este afán se saltaron toda la vida personal de Mank, ¿no? O sea, la misma Sara dice que ella crió a los hijos sola, porque él siempre estuvo metido en su trabajo, en sus apuestas, en su alcohol y en sabrá Dios qué más, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente no habla nada de eso, si fue una figura ausente o no con su matrimonio, si en algún momento su esposa se cansó y lo dejó, si esos últimos 11 años ya se dedicó a la familia o no. O sea, creo que sí era relevante porque pues casi fue una película biográfica, ¿no? Entonces, saltarse todo eso para solo tocar los puntos buenos, también creo que es un poco jugar sucio. Ajá, además, en cuanto a Sara, siento que repitieron el mismo chiste 3 veces. Y si no me hizo gracia en la primera vez, mucho menos en las otras dos, ¿no? ¿Por qué me aguantas? No sé. Entonces, Ajá, bien secota, ¿no? O sea, tampoco tampoco nosotros entendimos por qué lo aguantaba. ajá, incomprensible. Y pues bueno, finalmente, en cuanto a las actuaciones, creo que sí son buenas actuaciones. Salvo pues yo supongo, son 4 personajes interesantes que son Mank, Marion, Orson Welles y... mira, solo 3. Sí. Pues Lily Collins, sentí que era la dignidad encarnada y pues tampoco llegué a entender por qué. Y pues creo que sí son actuaciones muy buenas. Obviamente Gary Oldman pues es calidad, ¿no? Pero algo que pues sí... algo que no disfruto de este tipo de personajes que siempre saben qué contestar y siempre son certeros y siempre usan figuras literarias súper rimbombantes para hablar, pues creo que Mank es uno de estos personajes y francamente no me gustan. Como que siempre que los están atacando dices, claro, ya viene la respuesta inteligente, ¿no? Y en efecto, llega la respuesta inteligente que deja callados a todos. Y dije, ya, que por Dios. Ya sabes, o sea, ya sabes que va a ganar una discusión y aunque pierda, la gana. Sí. Como que creo que antes se tenía mucho esa forma de hablar, pero yo lo había entendido mejor cuando lo hacían a través de cartas, porque antes era una manera muy usual de entre caballeros de responderse. Entonces entiendes la claridad y lo incisivos o lo precisos que pueden ser con sus palabras porque tuvieron tiempo de escribirlas. Uh-huh. Entonces a mí también se me hace caer en lo irreal y en lo fantasioso, que así al momento tenga la agilidad mental de tener siempre la respuesta correcta con las palabras perfectas, ¿no? Creo que no funciona tal cual así la interacción, ni antes ni ahora. Es cierto que hemos perdido vocabulario, cultura y demás, pero aún así creo que si pasa a contestar así, la conversación no sería tan dinámica. Creo que habría ciertas pausas en lo que vas construyendo la idea. O sea, no creo que te saliera así como
como lo primero que se me vino a la mente fue esta cita de tal libro o estas palabras tal cual, ¿no? Al Esta menos, parábola, ¿no? ajá, esta parábola que ya tenía aquí, es que estaba esperando cómo introducir en esta pelea, ¿no? Como que siento que lo justificas más cuando la interacción es a través de cartas. Ujú. Pues sí. Y pues dije, qué raro. Y toda la película, man, que es así, es un tipazo, ¿no? Y al final cuando llega ebrio a la fiesta a tirar su discurso del Quijote, y ya se vomita y todo el mundo se va y se queda solo con el tipo y ya se achica totalmente y no entendí tampoco, o sea, sí entendí por qué, pero sentí que fue una contradicción de personaje, ¿no? Que empieza, Willy, perdón, estaba enojado. Y ya después el tipo se suelta su brillante parábola del mono y lo intenta interrumpir de Willy. Y ya lo saca a la calle, ¿no? Ajá, como que dije, qué raro. Pues sí, yo también dije, o sea, borracho ya estaba desde antes. Y se supone que llegó súper envalentonado. ¿Por qué dejaría que lo achiquen? Nada más porque le dicen que la nómina sale de él, ¿no? Pues eso ya lo sabía, trabajaba para él. Ujú. Y aún así, no por eso eran mentiras lo que acababa de decir, se supone. Entonces a mí también se me hizo irreal que rompió al héroe que nos estaban contando, cómo lo sacaron todo perdedor y pues ya, o sea, ya entendiendo que ya había fracasado y que estaba despedido. Pues sí, finalmente yo diría que no es una película recomendable para todo público. Creo que si eres un expertazo del cine y la literatura estadounidense del siglo XX, pues entonces sí, creo que te la pasarías genial, pero pues si eres una persona que está buscando algo que ver el viernes por la noche, pues yo definitivamente no la considero una opción. Visualmente esperábamos cosas brillantes y pues está bien, o sea, sí está bien. Y creo, y yo insisto en que el juego de luces y sombras es bastante interesante en algunas escenas, pero más allá de eso, pues no. Solo este afán de parecerse al cine al cine en blanco y negro y tenían esto, esta manía de poner como cinta quemada, pero solo era un círculo y siempre en la esquina superior derecha de la pantalla. Y dije, ¿qué? Aunque se lo hubieran puesto en varios lugares, ¿no? Y pues no sé. Sí, yo también siento que fue un error esta mezcla entre moderno y antiguo, porque no lo lograron. Yo sí vi lo antiguo y lo moderno separado. La idea es que lo veas en conjunto. Entonces, pues sí, yo tampoco la recomiendo. No creo que merezca la pena el tiempo, la verdad, a no ser que tengas especial particular interés en una u otra cosa. Pero de ahí en fuera, pues no, está súper lenta. Requiere que mantengas la atención las 2 horas ininterrumpidas. em, Porque es muy plana, muy, muy plana. Siempre disfruto de algo clásico, de las películas ambientadas en otras épocas. Se me hacen maravillosas. Entonces, cosas como los letreritos de las productoras de fondo, pues sí estaban chidos. El Hollywood de antes estaba chido. Lo que dijeron de que como este hombre ya era un magnate, tenía prácticamente un zoológico ahí, también se me hizo chido, como que coincide con lo excéntricos que pueden llegar a ser los millonarios. Es que están en los estudios, ¿no? Ajá, estaban en los estudios y ahí tenía sus jirafas, sus elefantes, unos monitos y no sé qué más, ¿no? Entonces, pues eso, cómo sale esta chica cuando se cambia de productora que como una diva. Eso se me hizo como muy, muy de antes, o sea, me gustó. Pero fuera de detallitos rescatables, como tal la historia no me encantó. Y pues ya, yo creo que estas serían nuestras conclusiones esta vez. De Sí. todas maneras, creo que vamos a seguir rebuscándole a las películas ganadoras o destacadas de algo pues para poder disfrutar de o tal vez no tanto como esta ocasión. Sí, yo creo que no tiene ninguna escena memorable. Por ejemplo, se me vino a la mente Historia de un matrimonio, pues esta escena donde los dos personajes principales se quiebran, pues o sea,
la vas a recordar siempre, creo yo. Y pues aquí no, Mank siempre está hundido y hasta cuando gana está hundido. Y al final te dicen que nunca superó sus adicciones, entonces... Ajá, pues no. A lo mejor después podríamos platicar la historia de un matrimonio, porque justo esa escena, ves que hasta terminó recortada en videos de Facebook, entonces se quedó en la memoria colectiva precisamente, que eso también es parte de, pues de una película, ¿no? Que te marque. Una frase que igual me gustó mucho y sí me gustaría retomar, no la tengo como tal textual, pero dijo que el cine era muy importante porque en ese negocio no estabas comprando nada, estabas comprando un recuerdo. Entonces eso era como De eso no me acuerdo, pero está bueno. Ajá, eso se me hizo súper importante porque es lo que te hace entender la importancia de un arte y de que seamos consumidores de arte, ¿no? Sea el género que te guste o lo que veas, ya sean películas, cómics, libros, lo que sea, música, podcast, radio, lo que sea. Pues, bueno, los podcasts no son arte, ¿va? Técnicamente no, pero pues dime algo que compres que no sea más que un recuerdo a futuro. Ajá, tal vez me exageré, pero a lo que iba es a eso, que esa frase se me hizo súper importante, porque ahí está la relevancia de hacer las cosas con la mayor calidad que puedas y ofrecerle a tu audiencia la mejor historia, la mejor escena, la mejor lo que sea, porque pues no están obteniendo realmente nada de lo que tú ofreces. Entonces yo creo que eso sería como la palomita que yo le pongo a esta película, a esta nueva frase. Y pues nada, si ustedes tienen alguna película o serie o lo que sea que les guste mucho, que creen que fue interesante o que sepan que fue reconocido o aclamado o lo que sea y que quieran que nosotros la reseñemos, pues ya saben que siempre estamos súper abiertos a sus sugerencias. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo hasta Los Ángeles.